¿Qué tal? ¿Cómo están? Los saludamos con mucho gusto el lunes por la noche. Este es el canal 29, el canal de la ciudad. Y mire, vamos a platicar el día de hoy por la noche con el profesor licenciado en educación, el maestro Adolfo Mondragón Más. Él es el jefe de la Infoteca Municipal Sor Juana Inés de la Cruz, además de que ha sido director de educación, ha sido un personaje que ha brillado en diferentes puestos, les repito, es un maestro comprometido con la educación, y si alguien sabe de educación es precisamente Adolfo, que aceptó muy gentilmente platicar con usted y con nosotros el día de hoy ante una situación que se está presentando. No es bien una situación, no. Yo creo que es un parteaguas, ¿no, Adolfo? Pues Un de alguna parteaguas manera sí. eso de que la inteligencia artificial ya empieza a ser utilizada por niños y por adultos. Sí, Y, niños de y todas las edades, jóvenes y adultos, pero es un arma de dos filos. Por un lado, la inteligencia artificial se puede convertir, como en muchos casos, en un excelente auxiliar, un excelente herramienta. instrumento, pero necesitas usarla con mucha cautela, porque cuando se usa sin medida, pierdes el rumbo. Mira, un joven, por ejemplo, le encargas un trabajo tú como maestro. Y el muchacho tranquilamente se sienta y le dice a inteligencia artificial, hazme un artículo sobre este tema como si yo lo hubiera dicho, con mis propias palabras. Y así lo hace. Llega, se lo presenta al maestro, el maestro lo lee y pues cree que realmente lo hizo el muchacho. ¿Quién es el perjudicado ahí? ¿El maestro? No. El maestro creyó, es el muchacho el que sale perjudicado porque no realizó ningún proceso para poder adquirir un conocimiento. Y eso puede dañar muchísimo los procesos cognitivos. Para que el muchacho llegue a usar la inteligencia artificial, debe de tener ya una serie de antecedentes muy importantes, de conocimientos, para poderlo usar como un apoyo, como un instrumento de auxiliar. De lo contrario, se la agarran nada más para que les hagan las tareas, pues les va a perjudicar mucho. ahora, ¿cómo definir para el público que nos ve sin muchos términos así muy técnicos, proceso cognitivo? El proceso cognitivo es el proceso mediante el cual un muchacho va asimilando, y asimilando quiere decir que lo procesa, lo interioriza, lo comprende, lo racionaliza, etc. Todo eso es lo que es el proceso cognitivo. Tiene que haber un proceso de asimilación. Le decía, se me escapó ahorita el nombre del pedagogo, proceso de asimilación, que le permite entender y comprender el contenido, porque de lo contrario, si ese proceso no se da, y no se da cuando usas la inteligencia artificial de esa manera, entonces el muchacho no avanza en su conocimiento, no avanza en sus procesos, y en la medida de que él no esté avanzando, Miguel Ángel, no solamente se detiene, sino retrocede, porque ya no está adquiriendo los elementos necesarios para poder pasar al siguiente estadio y al siguiente estadio, etcétera, y se detiene su proceso cognitivo. Ya no va a poder. Es más, hay jóvenes que se enviciaron tanto desde que apareció en el internet la Wikipedia y todo eso. Muchos muchachos se refugiaron en eso y no trabajaban. Llegó un momento en que ya después ya no podían. A mí me tocó un caso ya en la universidad. Me presentó un trabajo un muchacho, obviamente no era de él, era evidente que era un trabajo que nomás había imprimido y lo había sacado de la computadora. Y le dije, a ver, bueno, ahora explícame sobre ese tema, tú sostienes esto, ¿me puedes decir por qué? Cero. A ver, fíjate bien, ¿en qué te basas tú para afirmar tal o cual cosa en esto? Cero. No tenía idea ni siquiera de lo que decía el texto. Yo creo, me atrevo a pensar que ni siquiera lo había leído. Entonces, ese muchacho era evidente que ya no tenía capacidad para poder asimilar lo que leía. Y es muy importante, mientras no realice este proceso, de nada le sirve. Así te puede llenar 40 hojas, no dicen nada para él, no dice nada. Y él debe de saber lo que dice.
no solamente basta con que lo lea y lo imprima y luego lo lea, sino tiene que realizar ese proceso de abstracción en el que sea capaz de comprender, entender y racionalizar lo que leyó. Y eso es lo que no realizan cuando... Esto es aplicable a toda la ciencia, ¿no? Hoy Sí. estás hablando de un trabajo, una investigación que te presenta por escrito, pero lo mismo podría servir para una tarea de matemática, de álgebra, de aritmética, de raíz cuadrada, Sí. Lo que de pasa es que conjuntos. en el área de sociales esto es más complejo. En el área de sociales hay textos, hay conocimientos muy densos. En matemáticas 2 más 2 son 4 y 4 por 4 son 16 y no tiene problema. Lo puedes entender, lo puedes hasta poner con cuadritos y con frutas, etc. Pero en el área social tienes que asimilar, tienes que, ¿cómo te explicara? Materializar una serie de conceptos muy densos, muy abstractos, que no son tan fáciles de asimilar. ¿Por qué? Porque entra el factor humano y los humanos somos impredecibles. Además de Entonces, complejos, ¿no? somos muy complejos y además impredecibles. Aunque la psicología ha logrado definir una serie de cartabones ya hechos, que dices, tal comportamiento es por esta razón, esa actitud obedece a esta otra, etc. Eso es muy poco para lo que realmente el ser humano somos. Entonces, en el área de ciencias sociales, ese es el problema más grave, la condición humana, que es tan diferente y que puede reaccionar de una u de otra manera. Entonces, ahí es donde, por ejemplo, la inteligencia artificial puede dañar más al individuo, porque textos muy densos como los de Gramsci, por ejemplo, pues no se entienden fácilmente. Necesitas leerlo una, dos, tres, varias veces, hacer tus subrayados, tratar de entenderlo y asimilarlo y decir, es por esto. Pero es un proceso muy largo y no fácil. Como leer a Marx, igual. Yo a Marx lo tenía que leer varias veces y seguía sin entenderlo. A Carlos Marx. A Carlos Marx. Sí. Entonces, ese es el problema de las ciencias sociales, que hay contenidos muy densos. A diferencia de la matemática, por ejemplo, que es bien clara, ahí no tienes para dónde hacer. Sin embargo, hay procesos para despejar ecuaciones y una serie de sí. cosas que se llevan tu tiempo y aquí lo van a agarrar por la más fácil, ¿no? Pues sí, pero volvemos a lo mismo. Si le van a decir a la inteligencia artificial, resuélveme este problema, te lo va a resolver. Sí. ¿Pero entendiste? Es a donde yo quiero llegar, no lo vas a entender. No. Y lo están haciendo. Sí. Y a veces es muy difícil percibir la línea entre lo que hizo realmente el alumno y lo que hizo realmente el proceso de la inteligencia artificial. Es muy difícil establecer esa diferencia. A lo mejor en ciencias sociales sí te das cuenta, ¿no? Pues te das cuenta siempre y cuando le preguntes al muchacho, como te ponía yo ahorita el ejemplo, ¿en qué te basas para eso? Aún así, con ver la reacción te das cuenta, esto no lo hizo él. Pero fíjate una cosa, que son muy abusados porque le dicen, ponlo como si yo lo hubiera escrito. Y lo ponen en palabras de muchacho. Y eso me lo dijo un padre de familia, que oía que su hijo así le dijo, y apareció el texto. Ahora, si lo lee, antes de entregarlo, a lo mejor valió la pena, algo aprendió. A lo mejor. Si lo lee. Pero si así como lo imprimió, ¿Lo entregó? lo entregó, Ni idea. ni idea de lo que puso. No, y si lo lee y lo procesa, bueno, porque no basta con que lo lea. Tiene que realizar ese proceso de abstracción Y forzosamente. ahí entramos en otro campo, Adolfo, la lectocomprensión. Y parece que en México estamos reprobados en lectocomprensión, ¿eh? Fíjate que ese fue uno de los grandes errores en una de las reformas educativas que hemos sufrido, no vivido, sufrido, cuando se eliminó esa parte de la lengua nacional, cuando se quitó la comprensión de la lectura, que antes, después de cada lección, venía una hoja de comprensión de la lectura, en donde el alumno tenía que hacer un análisis, primero muy básico, muy simple, qué personaje, etcétera, ¿verdad? Pero en la medida que iba avanzando, ya para quinto, sexto, ya esos ejercicios de comprensión de lectura ya eran más complejos, ya tenían que adentrarse más, y entonces el muchacho aprendió a analizar textos, que es algo que ya se ha perdido mucho.
Ya casi nadie analiza textos, ¿eh? Yo creo que no. Y lo peor del caso es que eso les va a impedir en el devenir de los años de escuela entender otras cosas más complejas Sí. que antes los teníamos que entender, ¿ves? No van a poder leer apuntes filosóficos de Nietzsche, No. de Voltaire, del Barón de Montesquieu, de quién es el otro francés. Cicerón tiene cosas muy buenas. ¿Por qué? Pues porque no lo van a entender. No. No lo van a entender. Y entonces, pues es una infracultura, es decir, una cultura muy por debajo de la cultura que debe tener el ser humano, la más elemental. La más elemental. Pero como no hay lectocomprensión, porque yo lo he visto, ¿no? Le leen una hoja, le dices, léelo. ¿Qué entendiste? Y el niño no sabe qué fue lo que... Algunos leen muy bien. Pero nada más, es mecánico eso. Sí, pero hay otros que ni siquiera leen bien, mucho menos comprenderlo. O sea, en algo estamos fallando, o en mucho estamos fallando. Sí, yo te soy honesto, no he revisado los contenidos de la nueva escuela mexicana, no podría opinar, pero de antes de que empezara la escuela mexicana estaba muy mal. Muy mal. Si me permite, Adolfo, vamos a una pausa. Sí. Estamos conversando con Adolfo Mondragón Más, él es el director de la Infoteca Municipal. Soy Juana Inés de la Cruz. Volvemos. Tu calle es el reflejo de tu hogar y mantenerla limpia también es tu responsabilidad. Barre tu banqueta. No dejes basura en la vía pública y cuida los espacios que compartimos. Cuando una calle se limpia, toda la ciudad mejora. El cambio comienza contigo. Gobierno de Nuevo Laredo. Cuidar de nuestra ciudad hoy es asegurar un mejor mañana para todos. Evita tirar basura, respeta los espacios públicos y cuida el agua en cada momento. Son pequeñas decisiones que hacen una gran diferencia. Hagamos de nuestra ciudad un lugar limpio, ordenado y digno. Gobierno de Nuevo Laredo. La alcaldesa Carmen Lilia Cantú Rosas entregó la construcción del puente peatonal en Calzada de los Héroes, con el que se brinda seguridad a cientos de peatones del sector. Sabemos que es una necesidad que tienen los vecinos para cruzar de un lado al otro de la carretera. Todos los que son vecinos son testigos del gran cambio que se vive en esta parte del poniente. Con una inversión cercana a los 6 millones de pesos, se protege la vida de miles de trabajadores y familias, informó Brenda Gutiérrez. Anime, manga, cómics, videojuegos, cine, doblaje. Si todas las anteriores te gustan, este es el espacio para ti. Acompáñame todos los martes con repetición los viernes a las 5 de la tarde por Canal 29 de Aire Cable, Geek News con Sella de la Luz. Nuevo Laredo avanza en la modernización del transporte público. La presidenta municipal Carmen Lilia Cantú Rosas dio el banderazo de salida a 12 nuevas unidades último modelo y climatizadas, que mejoran la movilidad urbana y responden a una demanda histórica de la ciudadanía. Con el respaldo del gobierno del estado y el sector transportista, estas acciones fortalecen rutas, amplían la cobertura, aumentan hasta el 52% de usuarios y elevan la calidad del servicio, consolidando un transporte más digno, seguro y eficiente para las familias neolaredenses. Informó Andrea Torres. Ante liderazgos de los sectores público, social y privado, la alcaldesa Carmen Lilia Cantú Rosas presentó el Plan de Obra Pública 2026, que contempla una inversión histórica de más de 1.332 millones de pesos. Con esta participación activa, garantizamos que la voz ciudadana sea el elemento sustancial y rector de la toma de nuestras decisiones públicas. Tenemos grandes metas en el horizonte y quiero asegurarles que este año continuaremos avanzando de manera decidida, con paso firme, siempre hacia adelante y con el mismo corazón y el compromiso con el que iniciamos. Este plan, nacido del diálogo directo con la ciudadanía, prioriza la infraestructura hidráulica y vialidades de calidad que consolidan a Nuevo Laredo como el máximo referente de desarrollo y democracia participativa en Tamaulipas. Informó Brenda Gutiérrez.
a conocer. Bien, regresamos a esta conversación con el profesor Adolfo Mondragón Mas, director de la Infoteca Municipal, especialista en educación. Oye, maestro, estamos con el tema de la inteligencia artificial y cómo daño, pero sin embargo, fíjate, quiero comentar algo. Esta semana leí un artículo que me llamó la atención. Dice, ¿por qué los videojuegos no pueden reemplazar la educación real? Y dice, investigadores y docentes advierten que la irrupción de dispositivos y aplicaciones de estilo videojuego en las aulas ha perjudicado la comprensión lectora, la atención y el pensamiento crítico de los estudiantes, y esto lo señala Paige Dreygas, que imparte clases de inglés en el instituto privado situado al norte de Dallas, y no siente ninguna presión por hacer que el aprendizaje sea divertido. Ella distingue entre diversión, que es en el sentido del entretenimiento sin estrés, y la responsabilidad que siente de lograr que los alumnos participen al máximo posible. Lo noto en su mirada, dijo, intento que pongan la mente en marcha. Por ejemplo, no creo que mucha gente describa a Emerson como divertido. Y veo que algunos profesores hacen a que sus alumnos jueguen a Biden, un videojuego en el que los jugadores simulan la estancia de, por ejemplo, Thoreau en Walden Bond, y el juego es gratuito para los profesores, pero la señora maestra Dreygas se ciña a los datos. La idea de la autosuficiencia es realmente interesante. Una vez que se aborda una gran idea, la clase avanza rápidamente, pero no necesariamente con los videojuegos. Ella dice que no son lo más adecuado para el proceso de comprensión. Y volvemos al tema principal, la lectocomprensión. Lo que pasa es que con el videojuego se están estimulando nada más ciertas áreas en el niño. No hay un proceso que le ayude a, no sé, a madurar en otros aspectos. Entonces es un área básicamente lúdica. El niño juega, se divierte y adquiere ciertas habilidades, pero esas habilidades no le van a servir para el diario, no le van a servir para saber, para conocer, etc. Son habilidades muy motoras, muy primarias, que no le favorecen. Y lo grave es que se envician las criaturas mucho con el videojuego. Te dejan todo por irse al videojuego y les amanece. No, es una adicción que va más allá. Les amanece con el videojuego. Y lo vemos al día siguiente, llegan a las escuelas, las criaturas todas adormiladas, porque estuvieron con el videojuego. Entonces, ahí los padres de familia tienen que vigilar mucho. Hay países en donde los tienen prohibidos los niños hasta después de los 13 años. No tienen acceso ni a redes sociales, ni a muchos portales, porque no son convenientes para los niños. Y es bueno. No es quitarles un derecho, sino es darles una oportunidad. Que si les dejamos eso, no la van a tener. Y ahorita es muy común para los padres de familia, para entretener al niño, le dan el teléfono, toma. Y ya la criatura ya se entretuvo. Se está convirtiendo el teléfono en la nana de las criaturas. Lo que mucho tiempo fue también la televisión. Los sentabas a ver la televisión y ya se resolvía el problema. Y ahorita les dan el teléfono y ya, las criaturas. Pero desde muy niños, tú puedes ver matrimonios con niños de 1 año y ya un niño picándole el teléfono y todo. O les ponen y eso es terrible. Las caricaturas en la cuna, en un teléfono. Sí. Y ahí se arrullan y se duermen. Ponle tú que ahí posiblemente les sirva de algo porque les ayuda a dormir, pero ya más grandes no. El niño necesita jugar, necesita manipular, necesita objetos, necesita compañía. Si no hay más niños, pues el papá, la mamá se tiene que sentar a jugar. Sí, porque al final de cuentas somos sociables por naturaleza. Sí. Y es cierto, estamos creando ermitaños, pero ermitaños urbanos. Sí, pero un niño que está metido todo el tiempo en el video, en el teléfono, pues no socializa. Pero eso es lo grave, que te la pasan encerrados en su cuarto jugando. Exactamente. No socializan. Y deja tú, no quieren salir a jugar. Ya la calle no les llama la atención, ya no juegan, no brincan, no juegan, no corren, no tienen un carrito de roles, no juegan a la cuerda. No. Si bien les va, juegan soccer, un rato de soccer, un rato de básquetbol, un rato de béisbol y párale de contar. Sí, y ojalá que lo sigan haciendo. Lo grave es que muchos niños no llegan a eso porque no salieron a tiempo. Entonces,
si empiezan a salir ya después de los 12 años, pues ya no desarrollaron de los 6 a los 12 las habilidades que necesitan para jugar. Se quedaron con el dedito nada más. Todo está determinado por programas pedagógicos. Es decir, hay reglas que dicen de los tales años a tantos años el niño debe saber esto. Sí hay, y en psicología también están establecidos los parámetros, qué es lo que el niño debe de avanzar de tal año a tal año a tal año, según su edad, lo que debe saber y qué tanta madurez debe haber adquirido en una cosa, en otra, en verbalizar, etcétera. Pero yo me acuerdo hace años, me decía un muchacho, un alumno, que no hallaba él la manera de poder declarársele a la muchacha que le gustaba. Le digo, hijito, pues es la cosa más simple, dile lo que sientes. Es que no puedo. Siempre nos escribimos. Entonces estaba acostumbrado a los mensajes, pero no podía verbalizarlos. Le faltaba esa parte. El elemento más común, bueno, de que debería ser más común de todos, el lenguaje oral. Se ha perdido mucho. Se ha perdido. Sí, esto es grave, ¿eh? Es muy grave porque pues es la base de la comunicación. El hombre se avanzó en la medida que se comunicó, y se comunicó verbalmente. Inventó sonidos y luego palabras. Estaba platicando yo con un amigo mío que es director de personal de una empresa muy grande, y tenían un puesto clave. Para un ejecutivo joven, recibieron muchas solicitudes. Y había unos altamente calificados, otros no tan altamente, pero con buenas calificaciones. Y en la última etapa del programa, dijo, le voy a decir esto, pasa esta situación, una situación hipotética. ¿Cómo la resolverían ustedes? Pero quiero que me lo hagan a través de un memorándum, por escrito. Para empezar, no sabía lo que era un memorándum. Los mejores, los que tenían calificaciones de 10, no pudieron redactarlo. La chamba se quedó con un muchacho que tuvo buenas calificaciones, pero que describió totalmente, puntos y comas en forma escueta, pero muy precisa. Sabía expresarse. Lo que significaba ese memorándum y qué quería como respuesta. Ese fue el que se quedó con la chamba y le dije, pero ¿cómo sí, dijo? Vas a comunicarte con humanos. ¿De qué me sirve la perfección si no lo sabes comunicar? Y él fue el que se quedó con el trabajo. Y él fue, fíjate que no es por hablar mal de mis compañeros maestros, al contrario, pero hemos recibido oficios solicitando la hipoteca o X, firmados por una directora o director, lloras y los lees, incomprensibles. Olvídate de las faltas de ortografía y todo. No, que estas son todos los días, ¿eh? Una sintaxis que dices tú no tiene pies ni cabeza. Deduces por algunos elementos que es lo que quieren, pero no saben ya redactar, no pueden expresarse, caramba, eso es muy grave. Y ya estamos hablando a nivel maestro, quiere decir que ese maestro no tuvo una buena aprendizaje, una buena enseñanza todo el proceso anterior. Llegó a ser maestro sin que se atendiera todo eso. Bueno, pero la culpa no es de él, eso es de los programas educativos. Son ¿no? Son los programas exactamente. El maestro pues no sabe lo que no le enseñaron. Eso es lógico. Entonces ahí notas tú cómo hay una deficiencia terrible en los programas. Y en las normales anteriormente se enfatizaba mucho en todo eso. Para empezar, todos los trabajos los teníamos que entregar nosotros escritos. Yo tenía la facilidad, como trabajaba en la Junta Federal de Mejora de Materiales, de que me iba a la máquina y ahí hacía mis trabajos. O una secretaria me hacía el favor, le pasaba yo el manuscrito y ella me lo pasaba a la máquina. Ese no era mi problema. Pero los compañeros tenían que hacerlo a mano. No tenían ellos la facilidad de una máquina a la mano. Entonces tenían que hacerlo a mano. Pero eso nos sirvió mucho. Fue una práctica cotidiana y constante que te dieron la habilidad de poderte expresar. Además de que era muy común en la escuela, no los exámenes orales, sino la interacción del maestro con los alumnos. A ver, Adolfo, contéstame, esto. No, profe, pues bla, 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 yo pienso, yo creo, etc. Y luego se establecía la discusión de los que pensaban de una manera y de otra. Y todo eso te ayuda a ir realizando procesos que te van a servir el día de mañana.
Yo nunca tuve problema para agarrar un micrófono y hablar frente a un auditorio. Lo hacíamos cotidianamente. No, nunca fue problema. Entonces, pero el hecho de que hayan cambiado los planes y programas, yo no sé, en un afán de modernizar, hemos caído en graves errores. La lectura no se debió haber dejado. La lectura de comprensión no se debió haber dejado. La historia... ¿Mande? ¿Se dejó? La lectura de comprensión, sí, pues ya no hay ni ejercicios de comprensión de la lección. Y entonces, ¿cómo quieren y cómo se quejan de que no hay avances en lectocomprensión si suprimen precisamente las materias que ayudaban a eso? Que ayudaban a eso. Ahora, por ejemplo, en historia. La historia siempre fue muy importante, yo siento que es. Y la reducen al mínimo. Y empezaron, es que es una escuela bancaria. Agarras al niño como si fuera un banco más, le depositas y le depositas y le depositas. Ok. Nada más que no era nada más eso. Si yo le decía a un niño, vamos a ver en esta parte de la historia, vamos a ver sobre la Revolución Mexicana, vamos a ver a la Revolución. Pues no era nada más que la leyera el niño, sino después le teníamos que preguntar sobre los personajes, en dónde habían estado, qué habían hecho, qué pensaban. Por ejemplo, ¿tú qué opinas de lo que decía Emiliano Zapata? ¿Tú crees que estaba bien que quisiera que les dejaran la tierra a los campesinos? Y los obligabas a ir a empezar a pensar, empezar a analizar, empezar a tener criterio. Y era muy interesante, la historia es algo que también, tal vez porque es lo que a mí me gusta, me lastima mucho que se haya A mí me fascinaba la literatura universal, la historia universal, la literatura latinoamericana, interamericana. Pero parece que ya se han estado eliminando todas esas materias. Se han quitado mucho, fíjate, y ahorita se queja mucho, con justificada razón, de que la gente no lee. Pues no lo están leyendo, empezando por los maestros. Así es, si me permite, Adolfo, vamos a una pausa. Estamos conversando con el maestro Adolfo Mondragón, más volvemos en un minuto. La alcaldesa Carmen Lilia Cantú Rosas entregó la construcción del puente peatonal en Calzada de los Héroes, con el que se brinda seguridad a cientos de peatones del sector. Sabemos que es una necesidad que tienen los vecinos para cruzar de un lado al otro de la carretera. Todos los que son vecinos son testigos del gran cambio que se vive en esta parte del poniente. Con una inversión cercana a los 6 millones de pesos, se protege la vida de miles de trabajadores y familias, informó Brenda Gutiérrez. La entrada principal de Nuevo Laredo hoy luce renovada con el recarpeteo del Puente de la Corona y vialidades clave como Reforma y Carretera Nacional. Con esto demostrando aún más que siempre buscamos la transformación de Nuevo Laredo, buscar una ciudad con mejor movilidad, con mejores avenidas y bueno, con una mejor infraestructura. Con 31 millones de pesos, el gobierno municipal modernizó la entrada a nuestra ciudad y mejoramos la movilidad de miles, informó Brenda Gutiérrez. Anime, manga, cómics, videojuegos, cine, doblaje. Si todas las anteriores te gustan, este es el espacio para ti. Acompáñame todos los martes con repetición los viernes a las 5 de la tarde por Canal 29 de Aire Cable, Geek News con Sella de la Luz. Somos un gobierno cercano a la gente. Ahora estaremos más cerquita de ti. Más de 120 servicios y trámites del gobierno municipal en tu colonia. Además de atención médica, vacunación, cortes de cabello, atención veterinaria y cuadrillas de descacharrización. Nos vemos este 7 de mayo de 9 de la mañana a 2 de la tarde en la colonia Villas del Sol, Casas Geo, en las canchas ubicadas en Avenida del Sol, entre Cometa y Avenida Satélite. ¡Te esperamos! Gobierno de Nuevo Laredo. Tu calle es el reflejo de tu hogar y mantenerla limpia también es tu responsabilidad. Barre tu banqueta, no dejes basura en la vía pública y cuida los espacios que compartimos. Cuando una calle se limpia, toda la ciudad mejora. El cambio comienza contigo. Gobierno de Nuevo Laredo. Muchas ciudades. Bien, regresamos a esta conversación con el maestro Adolfo Mondragón.
director de la Infoteca Municipal, doctor Juana Inés de la Cruz, una hipoteca que tiene muchas ventajas, Adolfo, Uy, sí. y que se está aprovechando al máximo. Al máximo le estamos sacando todo el jugo posible. ¿Qué tienes ahorita en programas activos ahí dentro de la Infoteca? Pues mira, en forma permanente tenemos ya las clases de cómputo. Primero lo iniciamos para mujeres, que fue una indicación que nos dio la presidenta municipal. Quería que se les brindara esa oportunidad a las señoras. Y sí, nos preparamos para un grupo de 30 y nos rebasó a 30 y tantos. Tuvimos que meter más computadoras. Y cuando terminó ese grupo dijeron que queremos más. Entonces se abrió un grupo de avanzados y al mismo tiempo abrimos un grupo de principiantes. Entonces han estado trabajando desde entonces en forma paralela un grupo de principiantes lunes, miércoles y viernes, y un grupo de avanzados que van los martes, los jueves y los sábados. Ahorita están al revés, martes, jueves y sábados van las principiantes, porque el grupo de avanzadas y avanzados, porque ya recibimos ahora también varones, nos pidieron el mismo horario, de lunes, miércoles y viernes. Bueno, entonces vamos a dejarles el mismo, y las que entren nuevas se van con el nuevo horario. Y así estamos trabajando muy a gusto. Y no, es muy, ¿cómo se explicara? Te das cuenta por la lista de los lugares donde proceden de toda la ciudad. Vienen gentes de la Infonavit Benito Juárez, de Villas de San Miguel, la Pancho Villa que ahí está enfrente, ahí se entiende, pero de todos los puntos de la ciudad. Y las ves llegar en carritos muy humildes y en carrazos y en camionetas, de todos los niveles. Y se forma una, ¿cómo te explicara? Se da un proceso de integración entre todas las personas que sucede como en cualquier grupo, se integran. Tanto que al final del curso ellas mismas organizan y hacen una comida y se festejan y todo. Son procesos muy interesantes. Como adherente social, vamos. Sí. Y es un proceso muy bonito porque pues todo lo que sea social es bueno. Entonces, en ese aspecto estamos ofreciendo eso. Y nos han pedido inglés también, que es algo que no he tenido oportunidad de platicar con la presidenta, pero sí lo voy a hacer en cuanto pueda, para solicitarle que nos autorice una maestra de inglés, que incluso ahorita es indispensable porque todos los jóvenes que son operadores de tractocamión, por ejemplo, les están pidiendo inglés. En Europa es obligado. común que todos los niños hablen 2 lenguajes, o 3 o más. Sí. Porque como son naciones todas pegaditas, muy todas pegadas. Así, entonces el francés habla español, el español habla francés, habla inglés, habla alemán, es decir, sí. Y pues, los romanos hablan italiano, es decir, hay como muchos países, todos así, pegaditos geográficamente, casi todos los niños hablan al menos 2 lenguajes, al menos. Al menos 2, fíjate que eso es muy importante. Ahora, yo no creo que sea el inglés el único. Ahorita yo creo que va a tener más demanda el chino mandarín. Es la nación del futuro. Que se me hace más difícil aprender chino que inglés. No, sí, está en chino, ¿eh? Está en chino, lo que tiene cada quien. Pero bueno, te digo, es una de las áreas que nos están pidiendo. Y seguimos con las visitas guiadas. La que teníamos para el día de hoy se tuvo que suspender porque no hubo clases. Sí. Pero avisaron hasta después, ya estaba programada. Entonces la reprogramamos para después. Pero es muy divertida porque llegan niños de todas las edades. Lo mismo recibimos niños de preescolar, que se les atiende en la Bebeteca. Es un espacio con puros juegos para niños chiquitos. Ahí trabajamos con ellos. Se les lee, se les cuenta, se interactúa mucho con ellos, los invitamos a que participen, etc. Y cerramos con alguna manualidad divertida, algún juguetito o algo que los niños elaboren. Y aquí es muy rico porque como van algunas mamás, pues lógico, van y le ayudan a su criatura. Y es bueno que las mamás y los papás que ya también empiezan a ir, interaccionen con las criaturas. Es muy importante esa interacción, porque fortalece los lazos de padre y madre con el niño.
Si son niños de primaria, según el grado, es también el tipo de atención que se les da. El recorrido es igual para todos. Les enseñamos cada una de las áreas que tenemos, qué función desempeña cada área, y luego se les proyecta, si son niños de primaria, en una pantalla que tenemos móvil, algún programa alusivo, igual se cierra con un trabajo manual, ya más de mayor complejidad porque ya son niños más grandes. Pero igual se la pasan muy bien los niños toda la mañana y ahora estamos recibiendo también en la tarde a los grupos vespertinos. Llegan también los miércoles, es cuando llevan niños de escuelas en la tarde. Y tenemos diversas acciones. Ahora hace cosa de un mes se presentó precisamente para el aniversario del nacimiento de Sor Juana Inés de la Cruz, se presentó, o muerte, creo que fue de muerte de Inés, se presentó una cantante muy sui generis que vino de México, que de los poemas de Sor Juana los hace canción, a un ritmo muy, muy moderno. Ella misma con un atuendo muy, muy, muy loco, con unas botas negras y el pelo raro, en fin. Pero además muy dinámica la muchacha. Oye, se echó al público a la bolsa en un 2x3. Yo creí que la gente iba a tener cierto resquemor por la apariencia. No, en un 2x3 tenía el público en la bolsa. Fue muy interesante esta presentación de esta muchacha. No debe ensayar mucho para musicalizarlos, por ejemplo, los sonetos. Pues es que ya tienen ritmo, ya tienen sonoridad. Ya tienen rima. Sí. Entonces, musicalizarlos resulta menos complicado. Menos complicado. Porque ya sabes la métrica. Sí. Y no tiene ningún problema. Oye, se me hace interesante, ¿eh? Sí, fíjate que sí, y fueron muchas las canciones que cantó, porque además cuando ya se despidió del público no se lo permitieron, le pidieron más y más. Y eso me dio mucho gusto porque quiere decir que les había gustado. También hay un salón bastante interesante para eventos de este tipo. Sí, es un auditorio con una capacidad hasta de 300 personas, 300 ya apretaditas, pero un foro muy grande, muy amplio. Y ahí hemos presentado muchos eventos. Hace unos días se presentó una reunión que organizó la profesora Julia Élida. Ella maneja los grupos vulnerables y entonces trabaja con niños discapacitados, trabaja con gente invidente, en fin. Invitó a las diversas organizaciones con las que ella tiene contacto y hicieron un evento porque vino gente de Victoria. Nada más que no nos permiten en el foro hacer bailables. Entonces le dije, mira, no hay problema, vamos a hacerlos acá afuera. Valió la pena, porque niños down, niños con lento aprendizaje, niños con diversos problemas, haciendo un esfuerzo supremo por llevar el ritmo, por bailar, por hacer los movimientos. Evidentemente lo estaban haciendo de una forma muy torpe, pero tienes que valorar el esfuerzo que estaban haciendo, enorme. A mí me gustó mucho eso. Y luego cierran con una niña down que se echó el público a la bolsa. Simpatiquísima la niña bailando con una desenvoltura, con una gracia, que nada más porque te dabas cuenta por los rasgos que era una niña down, pero bailaba con mucha agilidad, muy bien. Y además seguía la letra de la canción, que estaba en inglés y sin embargo tú la veías cómo hacía los movimientos de la boca, la fonomímica perfecta. Oye, Adolfo, entonces, yo recuerdo, asistí a la inauguración de la Infoteca, se me hizo muy interesante. Sí. Y cómo ese tipo de recintos despiertan la imaginación en los niños. Sí. Adquieren los conocimientos más recientes, ahí los tienen independientemente si tienen en su casa un equipo de cómputo o no lo tienen, o el que tienen no les sirve para todos porque... Pero ahí pueden ir. Ahí pueden ir y pueden pasar horas enteras sin que nadie los moleste. Todos los días nos llegan muchachos de las prepas, principalmente el CONALEP que está muy cerca. Tenemos 5 cubículos en donde ellos se juntan a hacer sus trabajos de equipo y de investigación y todo. Ni quien los moleste, entran, cierran la puerta, sacan sus computadoras y se ponen a trabajar. Pero eso es de diario, todos los días tenemos gente así. Y gente que va a las computadoras a consultar
incluso a ver las noticias. Van y se sientan y empiezan a buscar portales en donde tengan Que información. es una forma de asimilar conocimiento. Sí, claro. Y más ahora, ¿eh? Sí. Y más ahora. Sí, fíjate que sí, no me acuerdo quién me preguntaba un de los usuarios, dijo, oiga, ¿usted sabe cuál es el famoso Hormuz ese que llegó es el estrecho de Hormuz? Búsquenlo, búsquenle ahí, ponga el estrecho de Hormuz y ahí le van a pasar toda la información. No, hombre, estaba encantado de la vida, después se puso a estudiar geografía. ¿Todavía se sigue dando geografía en las escuelas? Muy básica, pero sí, no, ya no como en nuestra época, no. Nosotros, me acuerdo que en tercer año veías historia y geografía del Estado. En cuarto, historia y geografía del país. Todos los estados, todas las capitales, ríos, montañas, etc. En quinto año, de América, toda América. Y en sexto, universal. Historia y geografía universal. Y yo me acuerdo que nos pasaban al pizarrón a ver los ríos. Duero, Tajo, Guadalquivir, el río Poito, teníamos que irlos señalando y repitiendo. Decían que era un memorista, sí, pero tan buena memorista que hasta la fecha te acuerdas. Sí. Y ahora ya han cambiado mucho. Antes era un solo país, que te acuerdas que era Checoslovaquia o Sí. Yugoslavia. Y No, ahora ya son son 3 o 4 países. Se ha incrementado mucho. Si me permites, Sí. Adolfo, vamos a una pausa y regresamos a la conclusión de esta conversación con el maestro Adolfo Mondragón Márquez. Tu calle es el reflejo de tu hogar y mantenerla limpia también es tu responsabilidad. Barre tu banqueta, no dejes basura en la vía pública y cuida los espacios que compartimos. Cuando una calle se limpia, toda la ciudad mejora. El cambio comienza contigo. Gobierno de Nuevo Laredo. Cuidar de nuestra ciudad hoy es asegurar un mejor mañana para todos. Evita tirar basura, respeta los espacios públicos y cuida el agua en cada momento. Son pequeñas decisiones que hacen una gran diferencia. Hagamos de nuestra ciudad un lugar limpio, ordenado y digno. Gobierno de Nuevo Laredo. Anime, manga, cómics, videojuegos, cine, doblaje. Si todas las anteriores te gustan, este es el espacio para ti. Acompáñame todos los martes con repetición los viernes a las 5 de la tarde por Canal 29 de Aire Cable, Geek News con Sella de la Luz. Nuevo Laredo avanza en la modernización del transporte público. La presidenta municipal Carmen Lilia Cantú Rosas dio el banderazo de salida a 12 nuevas unidades último modelo y climatizadas, que mejoran la movilidad urbana y responden a una demanda histórica de la ciudadanía. Con el respaldo del gobierno del estado y el sector transportista, estas acciones fortalecen rutas, amplían la cobertura, aumentan hasta el 52% de usuarios y elevan la calidad del servicio, consolidando un transporte más digno, seguro y eficiente para las familias neolaredenses. Informó Andrea Torres. Ante liderazgos de los sectores público, social y privado, la alcaldesa Carmen Lilia Cantú Rosas presentó el Plan de Obra Pública 2026, que contempla una inversión histórica de más de 1.332 millones de pesos. Con esta participación activa, garantizamos que la voz ciudadana sea el elemento sustancial y rector de la toma de nuestras decisiones públicas. Tenemos grandes metas en el horizonte y quiero asegurarles que este año continuaremos avanzando de manera decidida, con paso firme, siempre hacia adelante y con el mismo corazón y el compromiso con el que iniciamos. Este plan, nacido del diálogo directo con la ciudadanía, prioriza la infraestructura hidráulica y vialidades de calidad que consolidan a Nuevo Laredo como el máximo referente de desarrollo y democracia participativa en Tamaulipas. Informó Brenda Gutiérrez. Bien, regresamos a esta conversación con el maestro Adolfo Mondragón Márquez. Adolfo, ahí en la infoteca hemos visto cómo, bueno, una gran parte de las herramientas que utilizan ahí definitivamente tienen que ver con el tratamiento de la información, ¿no? Con el software,
los programas. Pero también hay libros de papel, libros que huelen. Increíbles. Libros que se sienten, ¿no? Increíbles. Tenemos libros que realmente son de colección. Fíjate, se abrió una campaña de donación de libros. Y por mencionar algunos, Oti Salinas, la hija del Bache Salinas, de tan grata memoria, nos obsequió completa la biblioteca del Bache Salinas. Todos sus libros. Y no solamente jurisprudencia, que son muchos, enciclopedias y libros y novelas, en fin, una biblioteca muy completa. Y así como esa, muchas otras gentes nos han hecho donativos muy importantes. En el caso de Oti Salinas, luego me habla, dijo, profe, acabo de encontrar la enciclopedia Tesoro de la Juventud, pero la original, la primera que salió. Porque si tú te acuerdas, ahora nos tocó el nuevo Tesoro de la Juventud. Sí, aquí es bueno, correcto. este era el original, el Tesoro de la Juventud nada más, un libro, una enciclopedia de los años, no sé, 40. Completa también la enciclopedia no la obsequió. Y muchas otras gentes que nos han hecho muy buenas donaciones. Entonces tenemos muy buenos libros. Uy, la gente consulta los libros de papel. Sí, fíjate que sí, eso me da mucho gusto porque luego ves que se suben y ahí andan recorriendo y sacan alguno y van y se sientan, pues hay lugares muy cómodos para leer y se sientan a leer. No todo el mundo va a las computadoras, hay mucha gente que va a buscar libros. O te preguntan, oiga, necesitamos consultar tal o cual cosa, ¿tienen? Sí, cómo no. Ya se les indica o uno de los compañeros bibliotecarios acompaña a la persona y ya le dice, mira, aquí tenemos estos. Eso me da mucho gusto, porque no somos de esa época del libro, de la enciclopedia y de agarrar y hacer sus anotaciones y todo. Y a mí me da mucho gusto, pero a la vez tristeza lo que comentabas hace un momento, ¿no? Que nos enseñaban geografía del Estado, no sé si todavía existe la geografía del Estado, ¿ves? Pero a veces sacan municipios, oye, ¿dónde está ese? Sí. Fíjate, yo que los ¿Dónde está estudié, Llera? de repente se me pelean algunos. ¿Dónde está Tula? González, por ejemplo. O Tula, por ejemplo, Sí, que fue la capital del Estado en algún momento, fue ¿no? capital del Estado y lugar de nacimiento de Carmelita Rubio, Romero Rubio, la esposa de Porfirio Díaz. Era de ahí de Que Tula. creo que es un pueblo mágico también, algo así. Tiene la categoría de pueblo mágico. Sí, Al menos a lo mejor creo que esas denominaciones las otorga el Museo Nacional de Antropología e Historia, el fíjate que no cosas, sé quién otorga ese, pero sí tienen una serie de reglas muy estrictas. Y en el caso de Tula, es además la cuna de la cuera tamaulipeca. Carísima, por cierto, porque pues, las materias primas son muy caras. Sí, Y ya no quedan muchos artesanos sastres que las confeccionan. sí. En Victoria había una y era una señora y tenía un apellido norteamericano. No me acuerdo ahorita el apellido de la señora. Y pues las etiquetas de la cuera pues traía el nombre de ella. Ajá. Entonces le sucedió un caso, es anecdótico. Una prima de mi mujer, Coti Contreras, la lleva a Laredo, Texas para que le hicieran limpieza a una tintorería. Y cuando viene de regreso, que le abren la cajuela, le dicen, oiga, no, pues esto es americana. Dijo, no, ¿cómo va a ser? Es una cuera tamaulipeca, señor. No, mire, aquí dice. Dijo, no, pues así es la fábrica que las hace, es la señora que las hace. Es el apellido de ella. Pero no, es mexicana. Y se batalló para hacerlos del lado mexicano. Del lado mexicano, en la aduana mexicana. Desconocían el... Ahora ya la duplican en otras partes de la escuela. Sí, pero fíjate que y ahorita le están dando mayor importancia. Ya se está apoyando a los artesanos que la hacen, porque es un trabajo de filigrana, no es cualquier cosa hacer una cuera. Sí, porque la vestimenta forma parte de la cultura de cualquier pueblo, de cualquier grupo étnico. Sí. Y mucha gente no lo entiende. Y es importante usarla y conservarla. Fíjate que a mí me da gusto cuando veo gente en el sur de diversas etnias que usan su atuendo. Por ejemplo, en San Juan Chamula, ahí andan con su jolera,
que es de lana negra, de un borrego negro con todos los pelos, o sea, no está cardada, está así tal cual. Nada más le dan un cierto tratamiento para suavizar la piel y con eso se hacen las coleras. Y todos traen. Y las mujeres con esa misma tela del borrego se hacen el enredo y luego se amarran y la usan también. Es muy frío, es un lugar frío, entonces es de diario el uso de esas. Cuando yo estuve ahí la primera vez hace casi ya 40 años, me quise comprar una, pero pues no me quedaban porque las que había pues eran muy chiquitas, como son gente muy bajita. Entonces me la ponía yo, pues me daba aquí. No, hombre, se reían las indígenas de mí, que era un contento. Y me mandaban a otra casa, pero también para reírse de mí, porque no me iba a quedar. Es que no compré. Pero me ha quedado como chamarra. Y así como ellos en muchos otros lugares usan su indumentaria. En la región de Papantla, en Veracruz, toda esa gente trae su calzón de manta, su camisa de manta. En Chiapas, con los bordados, esos de Sinacantán, qué bárbaros, qué bordados. Y lo curioso es que el que trae más bordado es el hombre. Sí. Oye, pero en Tamaulipas tenemos también nuestras. Sí, son 3 regiones, básicamente, norte, centro y sur. Y es que Tamaulipas es muy variado, por eso Sí. te digo, y desaparecer o tocar solamente, someramente la geografía de Tamaulipas es muy, suena hasta grosero, te voy a decir por qué, porque Tamaulipas tiene, para empezar, climas muy diversos, Sí, orígenes culturales muy diversos, regiones que pueden ser desde tropicales hasta desérticas. sí. Tenemos de todo y no lo sabemos. Lo malo es que no lo sabemos. Fíjate que, por ejemplo, que yo no la conozco, por cierto, y debo de, la zona protegida del cielo. La Sierra de Aldama, para empezar, no conocemos. Vienen extranjeros precisamente a estudiar este ecosistema, se quedan maravillados, pero nosotros no los conocemos. No, creemos que no tenemos. Y deja tú, me llama la atención cuando algunos amigos van a Europa y ponen fotografías. ¡Ay, la Toscana! Caramba, vete a Puebla. La Sierra de Puebla tiene lugares envidiables, hermosísimos. La Sierra de Guerrero, Oaxaca, por el amor de Dios. No hay geografía más hermosa que la mexicana. Yo no desconozco. La Toscana es muy bonito, todo eso. Pero aquí todos tenemos igual o mejor. Y se mira las montañas de Suiza, vete a las barrancas del Cobre para que veas también lo que es una orografía caprichosa. No, hombre, si no vayas muy lejos, ahí cerca de la Ciudad de México, una hora está el estado de Hidalgo. Y hay un lugar, ahora está área protegida, que se llama Parque Nacional El Chico. No, hombre, haz de cuenta que estás en Suiza. Aquellas laderas inmensas, los pinares, el olor a pino, el clima frío, eso, a una hora de la Ciudad de México. Tienes razón, Y no, pero son cosas que no nos están enseñando y que deberían enseñarnos. Sí. Los niños crecen y no ven lo que observan en las pantallas, se hacen juicios sobre lo que observan en las pantallas y como dices tú, ¿no? Sí, hablan mucho sobre la historia de otros países, pero la de nosotros. la desconocen. Y deja tú que la pantalla lo que ha hecho es que ha enseñado al niño a ver imágenes y no le ha obstruido el ver la realidad, de ver. El niño no sabe observar. Yo a mis nietos los he enseñado que volteen a ver la luna siempre. Vean qué luna tan hermosa, si está saliendo, o en las mañanas. Vean la luna, acostúmbrense, miren la estrella esta, miren esta otra. Que observen la naturaleza. Porque, pues como están metidos en las pantallas, no ven lo que pasa a su alrededor. Sí, tiene razón, no ven, no comprende. Y uno se queda pensando, caray, ¿cómo volver a decir, mira, esto es lo que está pasando, ¿no? Te enseñan culturas, por ejemplo, la egipcia, que es interesantísima, No te la acabas. pero la azteca no queda tan mal, la maya menos. Y mira ahorita, por ejemplo, que hay conflicto en Irán. Caramba, pues todo ese lugar, una cultura Milenaria. milenaria. No es que les olvida que Irán era ahora lo que era Persia. Era El imperio persa fue un imperio que mandó galletas durante muchos años. hasta que llegó el romano, pero durante mucho tiempo.
Y deja tú que lamentablemente con esa guerra han destruido muchas zonas arqueológicas. Sí, hombre, Jordania también ha perdido muchas Sí. zonas arqueológicas. Y eso es un crimen terrible. Así es. Mira, yo me acuerdo cuando la Segunda Guerra Mundial, que iban a bombardear una ciudad alemana donde está una iglesia, la iglesia de Colonia, dio la orden el general de Estados Unidos que no le quiebren un vidrio a la iglesia, que no le quiebren un vidrio. Y se bombardeó, pero de ahí para acá, nada más. Eso pasó también con Japón. Ya ves que iban a bombardear y cuando empezaron a bombardear y había una ciudad que estaba en la lista, que era Kioto, que es la capital de la cultura japonesa, es decir, lo que hay Sí. ahí no hay en ninguna otra parte. Es una maqueta, qué bárbaro. Y sí. entonces un hombre muy culto le pidió al presidente que no bombardearan Kioto y explicó las razones por las cuales no se debería de bombardear. Respetó como el general que no quiso despedazar París. Cuando le dio la orden Hitler de que quemara todo, el museo, el Notre Dame, la iglesia, que quemara todo, no quiso. Entonces se le habló y dijo, ya está ardiendo París, arde París. Arde París. Arde París. Porque esta fue una instrucción que dio, pero el general no quiso destruir París. ¿Por Qué qué? Porque terrible. era un símbolo universal para la humanidad, como lo es, como lo te digo, como era Kioto. Sí. Es decir, no podemos bombardear eso. Sí, igual esa iglesia de Alemania, que hasta la fecha está perfecta. Y me acordé de una frase cuando decía, valió la pena rescatar todo lo cultural después de la Segunda Guerra. Dijo, sí. Dijo, porque cuando tú despojas a un pueblo de su cultura, cuando le borras la historia, lo estás condenando a la irrelevancia totalmente. Y fíjate que eso lamentablemente fue lo que hicieron los españoles aquí en México. Quemaron todos los códices. Se salvaron unos cuantos, pero no es ni la 10ª parte de lo que teníamos de escritura. Imagínate la cantidad de conocimiento que se fue ahí. Terrible. Algo que no pasó con los sumerios, que lo hicieron todo en tablillas, se están encontrando tablillas que tienen, de ahí nacen los códigos de la ley, el código de Hammurabi, ¿te acuerdas? Sí, ¿cómo no? Ahí fue la primera manifestación de un código de justicia. Escrito en escritura cuneiforme. Es decir, el que haga esto, le va a pasar esto, punto. Pero se nos olvida y lamentablemente no podemos soslayar el paso de la historia y lo estamos haciendo. No, hay que recuperarla. Hay que recuperarla. Pues habrá que ir, Adolfo, a la Infoteca Municipal, oye. El día que quieran, están todo el mundo que nos están viendo. Tienen por temas y todo, ¿no? Sí, todo está muy bien organizado. Aparte de las computadoras que pueden usar la que quieran, meterse al programa que quieran, incluso imprimen algunos textos. Hay asistencia ahí, ¿no? De personal que te dice. Sí, tenemos en la mañana un grupo son mujeres y en la tarde 2 varones que nos apoyan. Bien, pues vaya usted a la Infoteca Municipal Dr. Juan Inés de la Cruz. Bien, ya nos vamos, esto es todo por hoy. Le invito a que vea una repetición de este programa el próximo jueves. Y por su atención, muchas gracias. Pásalo usted muy, pero muy bien.